Buenísimo. Buenos días, profesor, compañeros. Somos el grupo 6. Nuestro proyecto se llama Pronóstico de Producción en Cítricos. Bueno, un poco la agenda del día de hoy comienza con el contexto, la explicación del problema. En segundo punto vamos a revisar los métodos de clustering acompañado del análisis de clustering. El cuarto punto son los métodos de clasificación, análisis de clasificación, y el último punto es la comparación de resultados y la conclusión. Bueno, un poco en contexto, los últimos años hemos experimentado una creciente demanda de mandarinas en todo el mundo. Para el año 2018 esta producción alcanzó 26 millones, y llevándolo al territorio nacional, Chile es un país exportador de esta fruta y actualmente tiene el 1,76% de la participación mundial en el mercado. Y cabe destacar que cerca del 98% de la producción se exporta a Estados Unidos. En Chile, en los últimos años, la superficie plantada ha aumentado un 46%. Y para los próximos 5 años, se espera que la demanda aumente a 28,5 millones de toneladas producidas a nivel mundial. Pero en cuanto al análisis ético, nuestro proyecto no tiene mayores conflictos con la ética, pero sí hay algunos puntos que vamos a mencionar. Relacionándolo con el humano al centro del problema, el consumo de agua influye tanto en el costo de la producción como el uso suficiente del agua. De esta manera, los usuarios se ven privilegiados con el uso de datos, teniendo en cuenta que el agua últimamente ha sido un tema bien importante y mencionado, dado que tenemos una escasez a nivel mundial. En cuanto a los datos, estos no son personales ni de identificación de terreno, por lo que no se vería afectado los principios de diversidad. En cuanto al almacenamiento, estos se almacenan en la nube de Google Drive y se procesan en Google Colab, por lo que podríamos decir que en la zona geográfica estaba en Estados Unidos. Se utilizan técnicas de inteligencia artificial que explican los parámetros, pero no los algoritmos en sí. Bueno, podemos decir que este proyecto no tiene conflictos de ética, y si le pudiéramos relacionarlo con la ética, esta estaría enlazada con la modificación de la genética de las plantas de los mandarinos, pero en este proyecto no utilizamos ese proceso, no lo realizamos. Y bueno, los datos de que se usaron para este proyecto son privados. ¿Cuál es el problema? El problema es que ya tenemos una creciente y sostenida demanda en el tiempo, y Chile está directamente relacionado, ya que somos un exportador y principalmente de Estados Unidos. Cabe destacar que los agricultores hoy en día, los procesos de producción los realizan bajo el conocimiento que han adquirido durante su experiencia, y más allá de eso no hay muchos estudios que lo respalden. Eh, bueno, a partir de eso, también la exportación se hace bajo ciertos estándares de calidad en cuanto a la cantidad, a la producción y a la calidad de la fruta. ¿Cuál es el problema en sí? El principal recurso para poder realizar la producción es el agua, y como sabemos, es un recurso que va, a medida que va pasando el tiempo, está más escaso. En Chile, el 72% del agua que se extrae es destinada a la agricultura. Y la demanda de agua, se prevé que el recurso hídrico va a disminuir por la mala gestión y el aumento de los años secos por efecto del cambio climático. El CR2 pronostica que para el año 2030 este recurso hídrico se reducirá hasta un 25%. Y un dato de nuestra zona: las cuencas de Aconcagua, Maipo y Rapel y Mataquito han disminuido entre un 13 y un 7% en las últimas 3 décadas. ¿Cuáles son los objetivos del proyecto? El objetivo general es poder determinar el momento en que la planta debe ser regada, y los objetivos específicos que acompañan el objetivo general son análisis exploratorio de los datos de todas las variables disponibles, poder encontrar los patrones entre las variables y predecir el estado hídrico de la planta a través de un método que más se ajuste a la calidad de los datos. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Sí, perfecto. Bueno, ahora hablando un poco más acerca de los datos que vamos a utilizar para resolver este problema. Nosotros los datos que ocupamos son variables fenológicas y meteorológicas de las plantaciones de mandarinos en la comuna de Vicuña, que está dentro de la región de Coquimbo. El clima, por lo general, y estos como datos más bien generales, es semiárido, muy frío y con lluvias invernales.
con una temperatura alrededor de los 18 grados Celsius en promedio. Y bueno, va a estar principalmente focalizado en esta región, ¿ya? Este va a ser nuestro contexto de donde vamos a sacar los datos. Siguiente, anterior, sorry. Sí, también algo que cabe destacar es que dentro de los procesos de producción y recolección de mandarinos, tenemos 4 distintos tratamientos y que vienen a ser tratamientos que están relacionados con cómo se protegen las producciones de mandarinos, y que serían 4, que es testigo, túnel, netting removible y netting cerrado. Más adelante intentaremos dentro de nuestro análisis de clusterización ver si esto influye de manera significativa o no dentro del problema. Ahora pasando a la caracterización, a la metadata de nuestros datos meteorológicos atmosféricos, lo que nosotros vamos a estar revisando va a ser dentro de lo que es atmosférico la temperatura del aire, la temperatura del dosel, el déficit de presión de vapor, la radiación solar y los grados días que genere, que esté dentro de la plantación. Estos datos tienen una frecuencia horaria y son principalmente meteorológicos y se extraen a través de sensores. También tenemos, además, y que también se extraen con sensores, las condiciones del suelo, que es la temperatura del suelo a 30 centímetros, temperatura del suelo a 60 centímetros, el contenido de agua que tiene el suelo, también ambas midiéndose a distintos niveles del suelo, y el caudal de riego en galones. Siguiente slide. Y ahora en lo que es los datos ecofisiológicos, que ya tienen que ver más bien con el estudio de la planta en sí, tenemos la conductancia de la planta, la clorofila medida en moles por metro cuadrado, y el potencial hídrico medido en bares cuadrados. Y algo que tenemos que también es muy importante en este problema es que estos datos, a diferencia de los anteriores, se miden a nivel mensual y no a nivel horario. ¿Sí? Siguiente slide. Entonces, una de las problemáticas que tuvimos en este caso es, bueno, tenemos datos mensuales, tenemos datos a nivel horario, ¿cómo los podemos unir para poder utilizarlos de mejor manera? En este caso, nuestra decisión fue hacer una unión, o sea, un join a través de las fechas, específicamente el mes y el día y la hora, y además del tratamiento que realizó. Esto dio como resultado un dataset de 536 muestras en distintos meses. Y además de los datos, de estos datos, para poder también abarcar el problema y facilitar la clasificación de nosotros generamos una nueva variable que la llamamos regar y que principalmente es si el usuario debe regar o no, y esta se calcula a partir del potencial hídrico de la planta, la cual es una variable numérica decimal, y nosotros la etiquetamos como 0 si está entre 0 y 13,164 bar, y 1 si está en 13,165 o más bar. Cabe destacar que en el total de los datos que tuvimos, estos tuvieron, o sea, el bar se movía entre 0 y 20. Y de estos 536, anterior, por favor. Esa. Y de esto, la muestra que nos quedó con un 25% de variables o sea, de muestras que nos decía que había que regar, y 75% que no había que regar, ¿ya? Esto es como el contexto más bien macro de esta variable nueva que nosotros generamos. Ya, ¿se escucha? Bueno, supongo que sí. Ya, bueno, Sí. entonces, como para hacer el análisis de clustering, un poco recapitulando lo que ya habíamos hecho en las presentaciones anteriores, nosotros nos preguntamos cuáles son las variables que influyen dentro del consumo de agua en cítrico, y teníamos, como bien se ha mencionado, que son las variables atmosféricas, las condiciones de suelo y las variables ecofisiológicas.
¿ya? Y nosotros definimos dos actividades de clustering, en donde una era agrupar y evaluar si es que existían diferencias entre las etiquetas de los tratamientos, que eran estos tratamientos que presentaba Hugo, que era netting removible, netting cerrado, testigo y túnel, en el consumo de agua de cítrico. Y la segunda actividad era definir un modelo que pudiera identificar el consumo de agua en cítrico dadas las variables antes mencionadas. Siguiente, José. Bueno, entonces tenemos que para el primer caso, en donde teníamos que evaluar si es que existían agrupaciones dadas los tratamientos de cultivo, se utilizó la distancia euclidiana. En el segundo caso, bueno, utilizando clustering como modelo no supervisado, buscamos la forma de clasificar el consumo de agua en cítricos, dadas las condiciones, estas condiciones atmosféricas de suelo y ecofisiológicas. Y para esto utilizamos Camins y el clúster jerárquico o aglomerativo. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, como primer paso, simplificamos las variables que utilizamos y utilizamos 3 variables atmosféricas, una variable ecofisiológica y 2 variables de suelo. Se eliminaron los no values y se normalizaron las variables. Y luego, para el primer caso, se evaluó si es que existía, bueno, si la distancia entre los grupos tenía alguna relación con la etiqueta de tratamiento, que era testigo, netting cerrado, netting removible y túnel. Y para el segundo caso se utilizó el método del codo y los dendogramas para poder seleccionar la cantidad de clústeres. Siguiente, ya. Entonces, para el primer caso, aquí podemos ver que en realidad no existe diferencia entre grupos dadas las etiquetas que de testigo, netting removible, túnel y netting fijo, ¿ya? En donde en el lado, en el PCA del lado izquierdo, podemos ver que no hay ninguna agrupación de los grupos, y al lado derecho tenemos un dendograma en donde no se puede ver la etiqueta del EGI, pero no se forman grupos en relación a los tratamientos. Siguiente, José. Ya bueno, para el segundo caso, en donde queríamos clasificar grupos, ya, dadas estas variables atmosféricas, de suelo y ecofisiológicas, tampoco pudimos observar, según el método del codo, una pendiente que fuera tan representativa. Entonces evaluamos con diferentes clústeres, en donde entre el número de clúster 2 y 3 fueron como los que mejor entregaron resultados, y por el lado aglomerativo, eh, fijamos un threshold de 0,8. Siguiente, José. Bueno, y nuestra visualización nos dieron los siguientes grupos, en donde en el lado izquierdo tenemos el Camins y en el lado derecho tenemos el clúster aglomerativo. Siguiente, José. Bueno, entonces, para la interpretación de los datos, nosotros utilizamos el coeficiente de Silhouette para evaluar los números de clústeres, y nos entrega que 2 clústeres es el que mejor conglomera a estos grupos. Siguiente, José. Y finalmente tenemos que, en cuanto a la interpretación, como para poder entender un poquito más por qué se están formando estos grupos, definimos diferentes etiquetas y los etiquetamos estos grupos, ¿ya? Y pudimos encontrar de que la etiqueta de la hora está muy relacionada con el consumo de agua de estas variables analizadas. Y además tenemos que la contribución de la diferencia de estos grupos está dada principalmente por las variables atmosféricas, que son el TD, BDP, RS, que son las que más contribuyen a esta diferencia entre los grupos, luego las ecofisiológicas y las de suelo. Siguiente, y dejo en el método de clasificación. Sí, nosotros para el método de clasificación dividimos el dataset en un 70-30. No quisimos dividirlo como en otro porcentaje ni agregar otro tipo de set de validación, porque tenemos muy pocos datos. Y las variables, como se ha mencionado, son meteorológicas y son dependientes de la fecha. Entonces se utilizó un criterio para la segmentación fuera realizada por mes. Entonces así podemos dividir nuestro conjunto de 70-30. Y tenemos esta clasificación con los datos etiquetados tanto en entrenamiento como a test en el mismo mes, pero obviamente tienen una única clasificación si son training o son de test. Como Hugo explicó anteriormente, nosotros dividimos en un clasificador
o hicimos una variable categórica, y no quisimos balancear la muestra porque nuestro modelo realmente, o lo que estábamos realizando, empezamos a ver un overfitting, y al final como que teníamos todos nuestros datos acertaban a lo que estábamos como prediciendo versus nuestro Grand True. Entonces era complicado balancear esto. Entonces al final decidimos entrenar con los datos desbalanceados, con un 25% como se ve en la gráfica, que necesita riego. Los algoritmos de clasificación que nosotros ocupamos fueron KNN, un árbol de decisión, que acá ocupamos Chait, y un máquina de vector de soporte. Ya, el mejor que nos dio fue obviamente el SVM, con estos son los indicadores en el conjunto de test. ¿Ya? Entonces, intentamos también probar con otro, por ejemplo, con redes, pero realmente son tan pocos datos que no vale la pena, y vamos a tener más complicaciones que ocupar a lo mejor métodos que se conocen un poco mejor. Acá los histogramas, vemos que por ejemplo para KNN y como para el CHAID, eh, eh, hay igual puntajes o hay score que no tienen. Están un poco distribuidos, por ejemplo el KNN está más cargado para los puntajes más bajos, y tiene saltos, no es tan continuo. Y el CHAID también tiene como este problema de que faltan algunos valores, y tiene una mayor concentración entre el 0,27, 0,35. En cambio, dale, el SVM tenemos una mejor distribución, si bien está eh, cargado, por decirlo, a los puntajes más bajos, nos da como una mejor distribución, y podemos hacer otros tipos de análisis con esto, además de tener unos indicadores mejores. Dado eso, eh, hicimos el umbral de decisión con el SVM, y acá pudimos sensibilizar para ver cómo nos iba a impactar cambiar los umbrales de decisión con los indicadores. Bueno, en cuanto al análisis económico, aquí vamos a revisar lo que es la utilidad de costo y la matriz de confusión. Quisimos darle valores al costo y la utilidad. Todos estos valores son valores referenciales y lo obtuvimos de un análisis de rentabilidad que se realizó en la Pontificia Universidad Católica de Valencia. Este estudio se realiza en Chile, ya que Chile tiene una muy buena calidad de la fruta. Bueno, para el costo de regar una hectárea, nosotros le dimos un costo de 3.500.000 pesos. La utilidad de vender una hectárea regada correctamente es de 5 millones. La utilidad de una hectárea no regada es cero, ya que asumimos que esta hectárea no se riega, entonces el fruto no está en buena calidad y no se puede vender. Y hay una utilidad de hectárea que es regada en exceso, que tiene una penalización, y esta utilidad es de 1 millón de pesos. Bueno, en cuanto a la definición de la tabla de la matriz de confusión, decimos que para el true positive es que nosotros predecimos que se regara y sí se debía regar. Por el lado de false positive, la predicción nos indica que sí se regara y no se debía regar. El false negative es que nosotros predecimos que no se regara y sí se debía regar. Y el true negative es que la predicción nos indica que no se regara y no se debía regar. Aquí podemos ver la matriz de confusión con los valores asignados. El true positive, que sería 5 millones, el false negative 0, true negative 5 millones y el false positive 1 millón de pesos. Perfecto, entonces en base a lo anterior nosotros hicimos un análisis económico. En primera instancia generamos un estudio base para poder comparar los rangos obtenidos tanto de utilidad con costo en base a la matriz de confusión que mis compañeros anteriormente mostraron. Estableciendo así, según la matriz de confusión de la diapositiva anterior, generamos el estudio base con 64, por ejemplo, true positive, 40 false negative, 48 false positive y 8 true negative, alcanzando una utilidad de 88 millones por hectárea. Tanto un precision de 0,57, un recall de 0,62 y un F1 de 0,59.
Todo esto en base a generar un estándar de un análisis económico para poder generar la mejora que efectivamente no es lo que nosotros estamos buscando con este estudio. Dale nomás. Por tanto, se generó un caso ideal, que es el primer caso que se ve en pantalla a mano izquierda, un caso intermedio 1, que es el segundo que se va en la fila, y un caso intermedio 2. Para cada uno de los casos, nosotros comparamos tanto Precision como Recall como F1 y establecemos una utilidad o una diferencia en cuanto a beneficio respecto al caso base. Como podemos ver en pantalla, tanto el Precision como el Recall como el F1 están cercanos, o sea, son uno debido a lo ideal del proyecto y del escenario, estableciéndose que efectivamente se riega cuando se debe regar y no se riega cuando no se debe regar. Pero efectivamente vemos que en nuestro caso base y en nuestro análisis no podemos tener esa información y por tanto se riega de acuerdo a, lo mencionamos también en el contexto, que se riega en base a experiencia o también incluso a la disponibilidad de la normativa, que era algo que mencionaba el profesor en la clase anterior. Hoy día existe una normativa, que es la ley de aguas, que permite el usufructo en realidad o la utilización de agua de acuerdo a cierta segmentación disponible. Y por tanto, esto afecta a la utilización de agua y el riego como tal. Nosotros establecemos establecemos un caso intermedio 2, donde efectivamente maximizamos la utilidad obtenida, generando tanto un precision muy bajito y un recall muy alto, teniendo un F1 de 0.44, pero que aún así muestra una utilidad respecto a nuestro análisis base de 138 millones por metro, o sea, por hectárea. Así como también nosotros establecimos un caso 2, donde se refleja una utilidad de 389 millones y un beneficio con respecto al caso base de 300 millones de pesos. Dale nomás. Para finalizar, y parte del análisis de este estudio es que la correcta utilización del recurso hídrico prevé una mayor calidad tanto del fruto como también el aprovechamiento, por ejemplo, de las toneladas por hectárea. Según estudios, por ejemplo, de la universidad o en realidad del Ministerio de Agricultura del Perú, se tienen en promedio en un análisis de caso base 12.7 toneladas por hectárea en el caso de generar un riego establecido, y nosotros podemos establecer también, en realidad, además que con ciertos procesos o la correcta utilización del agua cuando el potencial hídrico así lo indique, alcance un rendimiento de hasta 20 toneladas por hectárea, incrementando así obviamente las utilidades y el beneficio económico que pudiese generar el proyecto. Parte del estudio que nosotros generamos demuestra que nos faltaron datos históricos. Es algo que el posicionamiento tanto de sensores como la utilización de estas herramientas en base al público objetivo que nosotros tenemos es totalmente desconocido y algo que se está abordando actualmente, pero debido a esto contenemos esta falta de datos históricos y por tanto pudieron afectar a nuestro modelo. La toma de muestras contemplaba muchos valores nulos debido a la no rigurosidad, por ejemplo, del estudio de la toma de muestras o incluso a épocas de pandemia donde efectivamente no se pudieron tomar los datos. Existió un aumento de muestreo ecofisiológico, por ejemplo, para generar una base de datos más robusta y generamos una modificación allí. Evaluamos el comportamiento ecofisiológico en diferentes tiempos del día, lo que nos permitió, por ejemplo, tener una mayor cantidad de muestras. Y para finalizar ya un poco más en el ámbito económico, que existen evaluaciones de maximización por hectárea que nos permiten evaluar que efectivamente esto es un caso positivo de uso y que pudiese generar valor a nuestro rango de exportación. Ya hay un poco más de experiencia, en realidad en un ámbito un poco más profesional, revisamos que solamente el 5% de nuestro COMEX va hacia exportación, por tanto sería un incentivo, por ejemplo, a este tipo de negocio. Así como también se muestra una potencialidad respecto al resto de los modelos que pudiéramos utilizar en base a la maximización de utilidades respecto a nuestro caso base. Así que eso ha sido nuestro proyecto. Muchas gracias por el tema del tiempo. Bueno, como nosotros lo vimos también anteriormente, el análisis del caso económico dio tan positivo que estamos pensando en generar un análisis más exhaustivo y ya estamos poniéndole nombre a la APP, así que pueden descargar
nuestra aplicación Mandarin App desde el App Store o Google Play.